Alto, si crees que invertir en Bogotá es caro. ¿Sabías que según la lonja de propiedad raíz, la plusvalía en la ciudad creció un 5.8% anual en la última década? En 30 minutos te daré estrategias para invertir en pesos colombianos y construir seguridad a largo plazo. Vamos con conciencia. Hola, bienvenido a otro episodio de Luis Miguel Control Consciente. Hoy transformaremos ladrillos en libertad financiera, pero con datos reales de Bogotá. ¿Sabías que según la lonja de propiedad raíz, la plusvalía en la ciudad creció un 5.8% anual en la última década? En 30 minutos te daré estrategias para invertir en pesos colombianos y construir seguridad a largo plazo. Vamos con conciencia. Bogotá no es solo una ciudad, es un mosaico de oportunidades. Veamos por qué. Apreciación histórica. Estudios de la Universidad de los Andes muestran que propiedades cerca de corredores como Transmilenio se valorizan 2 veces más rápido que el promedio. Un ejemplo, apartamento de Engativá comprado en 300 millones en 2020. Hoy vale 420 millones de pesos. Es decir, que incrementó un 40% su valor. Rentabilidad versus inflación. La renta promedio en Chapinero es de 1.8 millones de pesos al mes. Eso quiere decir que genera un retorno del 7% anual, que es superior a la inflación histórica en Colombia, que normalmente se ha situado entre el 3.5% y el 4%. Pero también hablamos de ventajas fiscales, y es que al momento de hacer una compra de un bien inmueble a través de créditos hipotecarios, pues esos intereses del crédito hipotecario pueden ser descontados de la declaración de renta. Estrategias con evidencia científica. Renta tradicional con enfoque en ubicación. La teoría de la centralidad de Hoff explica que zonas mixtas, es decir, comerciales y residenciales, triunfan. ¿Pero a qué se refiere esto? Particularmente a un modelo geográfico que predice cómo las personas eligen destinos. Y es que particularmente eligen destinos focalizados en diferentes aspectos, como lo son la educación, el trabajo, el transporte, el ocio, pero también las compras. Y aquí hay diferentes puntos en los cuales hay que prestar atención dentro de ese modelo de Hoff, y uno de ellos es el destino, ubicación particular del lugar, la distancia con respecto a los nichos que te mencionaba anteriormente, que son colegios, universidades, sitios de ocio, centros comerciales, etc. Otro punto a considerar dentro de la teoría es el atractivo del lugar. Es decir, la accesibilidad del lugar, si tiene rampas, escaleras, accesibilidad de parqueaderos, ascensores y demás eventos o demás cualidades particulares que van a ser atractivas al momento de comprar un bien inmueble y de tenerlo como un vehículo de inversión a largo plazo. Y a eso añádele el factor de seguridad y transporte público, es decir, que lugares con cercanías a CAIs, troncales de Transmilenio, futuras líneas del metro, tienen un mayor incremento en la plusvalía. En términos explícitos, la fórmula para calcular precisamente esto de lo que te venía hablando, que es la centralidad como factor fundamental en la búsqueda de la plusvalía en un inmueble, es la que estás viendo aquí en pantalla, donde P y J es la probabilidad de que una persona Y elija un destino J. AJ es el atractivo del destino, acuérdate de lo que hablamos hace un momento, la accesibilidad a ese lugar. D y J es la distancia que hay entre I y J. Y B es el factor de sensibilidad a la distancia, que para Bogotá particularmente la vamos a calcular siempre en 1.5 por el factor del tráfico. Ahora un ejemplo sobre la aplicación de este modelo a los bienes raíces en Bogotá particularmente. Zonas de alta centralidad, por ejemplo Chapinero, alta probabilidad de elección por su mezcla entre comercio, oficinas, cultura y ocio particularmente. Y otra localidad como lo es Usaquén, que también tiene un atractivo como parques, centros comerciales como Santa Bárbara y restaurantes, van a marcar un hito importante al momento de analizar esos lugares particulares a los cuales podemos prestarles atención para invertir, para comprar bienes raíces. ¿Por qué importa el hecho de analizar los bienes raíces con meticulosidad? Me importa mucho. Según un estudio de la Universidad Nacional en el 2023, las propiedades a menos de 500 metros de nodos de centralidad, ejemplo, estaciones de Transmilenio, centros comerciales, parques, universidades, colegios,
entre otros factores importantes, tienen una plusvalía del 15% mayor al promedio de la ciudad. Eso quiere decir que también se ve representado en cuanto al volumen de crecimiento en la renta, porque generan también una renta del 20% adicional o 20% más alta que en otros lugares de la ciudad. Por ejemplo, un apartamento en Chapinero que puede estar costando 3.5 millones de pesos al mes versus una zona periférica donde podemos encontrar apartamentos de alrededor de 2.8 millones de pesos al mes. Entonces este también es un factor preponderante, porque vamos a buscar la centralidad también, pero basadas particularmente en aquellas características que te he venido señalando anteriormente, como lo son parques, universidades, transporte público, también seguridad, cercanía a colegios u hospitales, que también son factores importantes al momento de analizar el lugar en el cual vamos a comprar una propiedad. Otro ejemplo práctico de ello, un apartamento cerca del centro comercial andino en Chapinero, que podría estar costando alrededor de 600 millones. Según la teoría, en 5 años podría valer 900 millones, es decir, podría tener un incremento del 50% por su centralidad, versus uno, por ejemplo, ubicado en Ciudad Bolívar, que solo subiría un 25%. Nuevamente, son casos muy puntuales, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que particularmente dentro de la búsqueda exhaustiva de un lugar para invertir en Ciudad Bolívar no podamos tener un crecimiento similar o superior al 50% que te he venido señalando. Lo importante aquí es que te lleves la fórmula, que la utilices para ti, la manejes de pronto en un Excel, vayas calculando ese crecimiento de la plusvalía de acuerdo a cada inmueble particularmente y tome la decisión más acertada al momento de invertir, e inviertas en esos inmuebles que van a tener un crecimiento muchísimo mayor conforme va pasando el tiempo. Otra fórmula práctica para el análisis de los bienes raíces es el cálculo del ROI. Esta es una fórmula tradicional que se utiliza mucho al momento de invertir en bienes raíces. Pero ¿cómo se calcula? Vamos a tomar la renta, el ingreso de la renta anual, y vamos a tomar por otro lado el valor de la propiedad. Entonces vamos a tomar la renta anual calculada, la vamos a dividir en el valor de la propiedad y eso lo vamos a multiplicar por 100. Ahí nos va a dar un ROI. Particularmente la literatura señala que el 8% del ROI como punto óptimo es un factor esencial en la búsqueda de una inversión, pero personalmente valoro como más acertado el hecho de buscar un 10% de ROI anual. Seguramente te preguntarás, pero ¿qué inmuebles van a dar un ROI del 10% anual? Hay inmuebles que dan un ROI del 10% anual. Esto quiere decir que precisamente vamos a desestructurar la forma tradicional en la cual vamos a buscar los inmuebles. Acuérdate, estamos buscando el análisis matemático de los inmuebles y no simplemente el análisis conductual de los inmuebles o el análisis emocional, que es el cual debemos desplazar. No debemos invertir en un inmueble porque nos parece bonito, porque está en una posición en la cual creemos que está bastante acertada, porque seguramente está muy cerca a X familiar, muy cerca a nuestro trabajo, ¿cierto? Pero acuérdate que lo que estamos buscando aquí es invertir principalmente en un lugar atractivo, en un lugar que represente un incremento de plusvalía, y el hecho de que yo vaya a arrendar ese inmueble nada tiene que ver con que a mí me quede cerca a mi trabajo o a mi familiar. Puede ser un factor importante seguramente en la administración, sí, pero no definitivo en la búsqueda de la inversión. Entonces lo que vamos a buscar son inmuebles rentables. Entonces cuando intentamos desestructurar la forma en la cual buscamos un inmueble, pues vamos a empezar a buscar nuevas formas y por tanto ROI muchísimo mayor al que normalmente estamos buscando. Recordemos que un ROI tradicional, particularmente en Bogotá, puede estar ubicado entre el 3.5 al 5% anual. Aquí la invitación es a que busques un ROI del 10%. Lo puedes hacer particularmente incluso con una casa. Puedes comprar una casa, desestructurarla, dividirla en pequeñas unidades rentables, ¿cierto? Maximizar la rentabilidad de ella, y a través de la maximización de la rentabilidad podrías muy seguramente obtener un 10% o incluso más de ROI. Ahí está la invitación. Aquí te voy a poner un ejemplo práctico de lo que normalmente podrías encontrar en Bogotá. En Usaquén, por ejemplo, podemos visualizar un caso práctico sobre ello. Un apartamento de 400 millones puede estar rentando 3.2 millones de pesos al mes. Eso quiere decir, utilizando particularmente la fórmula que te escribí anteriormente, que este inmueble particularmente va a tener un ROI del 9.6, muy cercano al 10%.
¿cierto? Entonces es vital mantenerse sobre la búsqueda de ese 10% de ROI para asegurar nuestra inversión y para tener un mayor retorno de capital. Y aquí es fundamental también acompañar estos modelos anteriores con el modelo de regresión hedónica de Rossi. ¿Por qué? Porque este modelo nos permite predecir los precios a futuro. Y ya te lancé un par de señales con las descripciones anteriores. El modelo de Rosen de la regresión hedónica para la predicción del precio futuro de un inmueble es un método econométrico que descompone el precio de un bien o una propiedad en el valor de sus atributos individuales. Aquí la ecuación básica, te la voy a representar acá en pantalla. Seguramente ya la estás viendo. Vamos a ver que B0 es el precio base, B1, B2 y B3, B4, B5, B6 son los valores aportados por cada atributo. Es decir, dentro de B1 o B2 y B3 vas a colocar cada uno de los atributos del inmueble. Y también vamos a calcular el error estadístico. Pero bien, seguramente tú te preguntarás, ¿cuáles son esos atributos? Esos atributos te los fui señalando anteriormente, pero también la lonja de propiedad raíz lo señala para Bogotá particularmente. Y es que en un estudio del 2024, la lonja nos dice que los atributos más significativos al momento de analizar un inmueble y su crecimiento o la proyección del incremento de su valor en el tiempo son la cercanía a Transmilenio, que puede sumar un 7% adicional como atributo, es decir, allí en B1 vas a colocar un más 7 si ese inmueble que estás analizando está cerca a Transmilenio. También vamos a analizar el índice de seguridad, es decir, si existe una percepción de seguridad, ¿cierto? Dentro de ese lugar que tú estás buscando, vamos a sumarle ese atributo. Por ejemplo, a B2 vamos a sumarle más 12%, que es lo que señala en este caso la lonja de propiedad raíz, para aumentar en este atributo. Pero también las vistas a los espacios verdes son importantes. Según la lonja, aquí podemos sumarle un más 9% a esa característica o a este atributo particular. Entonces, a B3, si tu inmueble tiene vistas a espacios verdes, vas a añadirle un más 9%. Y también la lonja de propiedad raíz nos dice que los pisos altos son atractivos, pero aquí hay una cuestión a tener muy en cuenta. No es lo mismo estar en un piso alto de una torre que tiene un ascensor a una torre que no tiene ascensor. Es fundamental ubicarnos dentro de torres que tienen ascensores. Cuando tienen ascensores, un piso alto, ahí sí se convierte ello en un atributo. Entonces vamos a sumarle un más 3 a ello. Vamos a ponerle ese atributo del más 3% a ese atributo particular, según como lo señala la lonja de propiedad raíz. Ahora bien, existen algunas herramientas que nos permiten utilizar este modelo de análisis de atributos. Particularmente te invito a utilizar una de las herramientas que seguramente es fundamental, y es Finca Raíz. Puedes descargar la aplicación de Finca Raíz o la puedes tener ahí en tu computador. Lo que podemos hacer es empezar a rastrear la evolución de los precios de forma histórica. Es decir, identifica nodos de centralidad. Por ejemplo, busca propiedades en Engativá, cerca del Transmilenio de la calle 80, o por ejemplo en Fontibón, cerca al aeropuerto. Estos lugares de centralidad te van a permitir basarte o focalizarte precisamente en la centralidad de estos lugares y particularmente en la acentuación de esas cualidades o esos atributos que te venía mencionando anteriormente. Analiza atributos con regresión hedónica. Prioriza propiedades con por lo menos 3 atributos valiosos. Por ejemplo, cercanía a Transmilenio, cercanía a parques, cercanía a colegios. O, por ejemplo, si quieres añadirle un cuarto o quinto atributo, cercanía a universidades, cercanía a hospitales. Caso real para Bogotá. Un apartamento en Suba comprado por 380 millones de pesos para el 2023 con 4 atributos claves, por ejemplo, como lo son cercanía al centro comercial Santa Fe, colegios AAA cercanos a la zona que suman un 8%, parques que suman un 7%, acuérdate de los atributos de la lonja, y seguridad suma un 12%, nos permiten estimar que su valor real era de 430 millones de pesos, pero que para el 2024 ya estaba costando 480 millones de pesos. Es decir, que tuvo en 18 meses del 2023 al 2024 un incremento del 26% de su valor. Renovación.
flipping con análisis de costos. Según un estudio de la Universidad del Rosario del 2024, el error común es subestimar los costos ocultos, y para ello nos invitan siempre a tener muy presente el tope máximo a tener en cuenta en el presupuesto para la renovación. Ese tope máximo para la renovación es del 30%. Ejemplo real. Vamos a ubicarnos en Kennedy. Vamos a buscar particularmente una casa. No necesariamente tiene que ser un ejemplo real, pero va a ser un ejemplo seguramente muy aproximado. Vamos a buscar una casa que puede estar teniendo un valor comercial de 280 millones de pesos. Y vamos a ir descomponiendo particularmente qué es lo que necesitamos tener en cuenta para tener una ganancia, una plusvalía, para estimar el valor de remodelación a tener en cuenta para nuestro presupuesto, y también para tener en cuenta margen de oscilación por si hay subidas o bajadas en el mercado, ¿cierto? Vamos a optimar esas tres cuestiones aquí. Y aquí la clave es invertir máximo el 70% del valor post renovación. Te voy a explicar esto un poco más. Y lo vamos a hacer también teniendo en cuenta el uso de materiales de bajo mantenimiento. Aquí te invito a utilizar materiales de bajo mantenimiento, tanto si estás buscando hacer un flipping tradicional, es decir, compra, remodelación o venta, o si también quieres hacer una inversión en un BIR, que es comprar, remodelar, rentar y repetir, donde tú te vas a quedar con esa propiedad. Pues si te vas a quedar con esa propiedad, también es muy importante que busques materiales de bajo mantenimiento, como lo son, por ejemplo, el porcelanato y el mármol. La regla del 70% que nos plantea el modelo BIR es una fórmula clave, es una estrategia de inversión que asegura rentabilidad. Aquí nos vamos a situar en algo particular, y es que la inversión máxima permitida para nosotros va a ser del 70% menos los costos de renovación. Nuevamente, vamos a ir al ejemplo de la casa en Kennedy. Estamos viendo que una casa en Kennedy, según ya el análisis que hicimos muy meticuloso en nuestras tablas de Excel o en nuestras tablas que nos permitan apreciar esos datos, está fijada en 280 millones de pesos. Ese es el valor promedio de una casa en Kennedy. Es un ejemplo, ¿cierto? Vamos a pararnos sobre el 70%. ¿Por qué el 70%? Acuérdate que nos paramos sobre ese margen para tener un margen de asimilación por si hay una bajada en el mercado, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta, y también para tener una ganancia con respecto al modelo, porque lo que se trata es de invertir precisamente para obtener ganancia. Entonces vamos a pararnos sobre ese 70%. Entonces vamos a empezar a rastrear que el inmueble que vamos a empezar a visualizar en la búsqueda va a tener un valor de 196 millones de pesos. Pero acuérdate que a ese valor del 70% hay que restarle esos costos de renovación, que son de máximo el 30%. Entonces el 30% vendría a corresponder a 50 millones de pesos, que es el valor máximo de presupuesto para la remodelación del inmueble. Eso quiere decir que el precio máximo de compra para hacer flipping o un BIR, comprar, remodelar, rentar y repetir, va a ser de 146 millones de pesos. ¿Por qué? Acuérdate que el valor comercial promedio que analizamos dentro del mercado de Kennedy es de 280 millones. Tomamos el 70%, nos paramos en 196 millones de pesos. A eso le vamos a restar el 30% del presupuesto máximo para mejoras, que es correspondiente al 50 millones de pesos. 196 millones menos 50 millones de pesos van a corresponder a 146 millones de pesos. Ahora bien, tenemos ese valor en nuestra cabeza. Entonces vamos a ir a buscar inmuebles sabiendo que nuestro valor máximo para la compra de un inmueble para realizar flipping o el modelo BIR va a ser de 146 millones de pesos. Vamos a la búsqueda, vamos a tantear el mercado y vamos a aterrizarnos sobre ese valor para obtener una rentabilidad y una ganancia bajo el modelo del flipping o de BIR. Otro modelo importante y otra alternativa emergente también es utilizar el crowdfunding o los REITs para inversiones en bienes raíces. Si te preocupa no tener el capital, es fundamental entender y tener presente que no necesariamente tienes que tener un gran capital para invertir en bienes raíces. Puedes tener una cantidad X, un monto de valor X que hayas logrado ahorrar para invertir en bienes raíces. Esto lo puedes hacer a través de los REITs colombianos que ofrecen diversificación y donde según
La Superintendencia Financiera para el 2025 indicó que la rentabilidad promedio de los REITs en Colombia es del 10.3% anual. Eso quiere decir que es una rentabilidad importante, significativa, que está por encima del valor de la inflación. Entonces, un vehículo de inversión importante también van a ser los REITs. Pero también lo son los crowdfunding. Y aquí te lanzo precisamente una alerta a futuro. Estamos trabajando fuertemente en la creación de un vehículo de inversión donde vas a poder ser propietario o propietaria de una fracción de una propiedad. Una propiedad que va a ser puesta en renta y en la cual tú vas a recibir el porcentaje de acuerdo al valor invertido por ti dentro de esa propiedad. Es decir, si tú, por ejemplo, invertiste 20 millones del valor de un apartamento que se logró captar en 100 millones de pesos, tú recibirías un porcentaje equivalente, similar a ese 20% sobre la inversión total de manera mensual del ingreso de las rentas. Este es un nuevo vehículo de inversión que seguramente te va a permitir empezar a gozar de la rentabilidad de una unidad de por vida. Es decir, tú podrás ser propietario de una fracción de un inmueble desde ya, con la cantidad de dinero que tienes ahorrada allí. Vas a empezar a generar ganancias de manera perpetua. Y lo más importante, y es que no es solamente un vehículo de rentabilidad de por vida para ti, sino también para tu familia. Puedes heredar ese vehículo de inversión, o inclusive, si no lo deseas, también puedes vender esa fracción de la propiedad a otra persona y así también tener una rentabilidad, una ganancia. Ahora bien, vamos a hablar de los errores mortales respaldados por la ciencia. La economía conductual prueba que los errores nacen de sesgos cognitivos. Por ejemplo, la falacia de la disponibilidad. Elegir, por ejemplo, Soacha por precio bajo, ignorando que su tasa de vacancia es del 15% versus 5% en Teusaquillo, es un factor preponderante y es un sesgo fundamental. Recordemos que la tasa de vacancia se refiere al porcentaje de unidades, ya sean viviendas o espacios comerciales, que están desocupados, disponibles para ser alquilados dentro de un mercado inmobiliario específico. Puntualmente nos situamos en este ejemplo de estas dos localidades o estos dos lugares, de Soacha por un lado y de Teusaquillo por otro lado, donde la tasa de vacancia de Soacha es del 15% y la tasa de vacancia de Teusaquillo es del 5%. Es un factor importante a tener en cuenta. Ahora, hay otro sesgo cognitivo importante y es la ilusión de control. Creer que administrar tú mismo es la mejor herramienta o la más acertada. Datos de Camacol muestran que el 68% de los DIY, Do It Yourself, pierden rentabilidad por mala gestión. Aquí es clave apalancarse de los que saben, delegando la responsabilidad en personal experto si no cuentas con el tiempo para aprender a gestionarlo tú mismo. Es decir, si no cuentas con las herramientas necesarias para aprender a hacerlo tú mismo, probar, tener la experticia para realizarlo de manera propia, lo mejor y lo más idóneo es dejarlo en manos de expertos para que los expertos manejen y gestionen esa propiedad de manera más acertada, cuestión que precisamente vaya recibiendo ese flujo de capital mensual de manera positiva, sin ningún percance, sin ningún problema, sin ningún altercado. Y otro sesgo también importante es el descuento hiperbólico. Preferir gangas sin verificar títulos. El 20% de los litigios en Bogotá son por predios con problemas legales. Aquí es fundamental prestar atención. Si vemos que un inmueble está muy por debajo de su valor comercial, ¿puede ser una ganga? Sí, es una ganga, claro, pero lo importante es prestar atención a los títulos, hacer un análisis del certificado de libertad y tradición, ver todas aquellas anotaciones que tiene ese inmueble, ver si está completamente limpio, si de pronto tiene alguna hipoteca, si de pronto tiene una orden de embargo, si de pronto tiene derecho de preferencia, etcétera, antes de comprarlo, porque precisamente ese ancla de que de pronto esté muy por debajo de su valor comercial puede estar ligado precisamente a una medida de embargo. Entonces hay que prestar atención a ello para evitar ese sesgo. Plan de 5 pasos con herramientas gratuitas. Implementa el método SMART de Look para metas alcanzables. Ahorra con propósito. Calcula tu enganche. Es decir, al momento de buscar un inmueble, sabiendo que necesitamos entre el 30% o el 20% del valor total del inmueble para realizar el enganche, pues vamos a empezar a destinar
un porcentaje importante de nuestra capacidad de ahorro para alcanzar esa meta. Lo importante es planearlo, lo importante es realizar un ejercicio meticuloso en el cual vamos a empezar a aportar de manera mensual a lograr alcanzar ese valor de enganche que necesitamos, que bien sea del 20 o del 30%, lo podemos hacer a través de nuestros ahorros. Educación basada en evidencia, aprende de finanzas y suéltate a hacer la práctica por tu cuenta. Vete de compras, así no tengas dinero. Ofertar es gratis, es decir, ve aprendiendo de finanzas, ¿cierto? Leyendo, viendo podcasts, viendo toda una cantidad de contenido que te va a permitir aprender sobre cómo invertir, pero también ve poniéndolo en práctica. Si estás pensando en invertir en bienes raíces, empieza a lanzarte a buscar inmuebles, empieza a empaparte sobre todo el mercado inmobiliario y empieza a ofertar. Ofertar es gratis. Intenta precisamente siempre hacer un ejercicio de ofertar por debajo de ese valor que fuimos viendo en la fórmula anterior del BIR, es decir, amparados en ese 70% menos los gastos de presupuesto, ve calculando el valor que es más preciso para realizar una inversión y ve sondeando el mercado, ve analizándolo, ve buscando esas zonas más propicias basadas también en las fórmulas que te mencioné anteriormente y en los atributos que hay que tener en cuenta al momento de analizar el entorno de los bienes raíces. También es importante apoyarte en un equipo, en un corredor, una corredora duro, pregúntale por el portafolio de inmuebles que tiene, analízalos y saca tus propias conclusiones. Ve por tu primera propiedad. Recuerda los factores que aprecian tu inmueble y busca siempre una rentabilidad anual de mínimo el 10%. Y a ello agrégale una quinta variable, reinversión. Usa el modelo de interés compuesto. Por ejemplo, 2 millones al mes reinvertidos de manera anual durante 10 años a una tasa del 7% se van a convertir en 480 millones de pesos. Esto es verdaderamente significativo. El modelo de interés compuesto es la clave porque te va a permitir apalancarte del inmueble que ya tienes, utilizar los ingresos de la renta mensual, rentabilizarlos a X porcentaje y durante X tiempo vas a volver a tener la base del enganche, ese enganche del 20% o ese enganche del 30% para volver a comprar un inmueble. Compra un segundo inmueble y repite el modelo. Ya no vas a tener simplemente trabajando un inmueble, sino vas a tener 2 inmuebles trabajando para ti, para comprar un tercer inmueble. Cuando logres ese tercer inmueble, vuelves a hacer lo mismo. El interés compuesto de los 3 sumado te va a permitir comprar un cuarto apartamento, un quinto, un sexto, séptimo, etc. El límite es el límite que te pongas tú mismo, Hoy descubrimos que la libertad financiera se construye con ladrillos, ciencia y conciencia. En 30 minutos armamos tu mapa para dominar el mercado inmobiliario en Bogotá. Las claves fundamentales son 3. La ubicación es la estrategia. Las propiedades cerca a Transmilenio, futuras líneas de metro, centros comerciales, hospitales, colegios, parques son un valor y un atributo significativo porque pueden generarte un incremento del 15% de la plusvalía con respecto a otros inmuebles. Y también focaliza y dale prioridad al ROI. Busca un ROI mínimo del 10%. No negocies con tus sueños. Una segunda conclusión es la regla del 70%. Este es tu escudo. Nunca superes el 70% del valor post renovación. Acuérdate del ejemplo que hablábamos de la casa en Kennedy. Y acuérdate también de lo importante en invertir en elementos de bajo mantenimiento. En la renovación vas a fijarte en colocar cocinas, muebles, pisos que requieran bajo mantenimiento. Seguramente van a tener un costo inicial alto, pero a lo largo del tiempo su bajo mantenimiento se va a ver reflejado en tus ganancias. Tercera conclusión, domina tus sesgos. No compres por apariencia, guíate siempre de los números, haz las cuentas. Si no dan las cuentas, no dan la inversión. La libertad no es un sueño, es matemática aplicada con disciplina. Tu primer paso empieza hoy. Hasta la próxima.